estemos a esta distancia tan enorme y podamos hablar así de tan fácil. Bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, venga, adelante. ¿Veis mi pantalla? Sí, 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 la vemos, sí. Vale, Sí. perfecto. Ese es tu escritorio, ¿no? Estos son los trabajos de Vamos Arely. a ver el trabajo de Arely. Muy bien. ¿Estudias en el Tecnológico Nacional de México? Así es, Campus Tláhuac. Fenomenal. ¿En qué curso, en qué nivel? Nivel licenciatura. ¿De La licenciatura? carrera de arquitectura. ¿Y cuántos años tiene la carrera? 4. 4 años de licenciatura. ¿Y luego tienes un nivel superior de máster o algo así? Sí, pero eso ya es opcional. Depende de uno si quiere seguirse preparando. Sí. Es decir, que con esa titulación tú puedes como trabajar en otros estudios, ¿no? O sea, con estos 4 años de licenciatura puedes trabajar como arquitecto en otros estudios o puedes trabajar como arquitecto independiente. En ambas partes puedo trabajar como arquitecto independiente, propio despacho o alguna dependencia. ¿Y entonces qué ventaja tiene el hacer el máster? Bueno, aquí en México sería que el sueldo es mejor. Ajá. Obviamente los conocimientos. Es que aquí en España tienes un nivel de grado o de licenciatura que te permite trabajar en estudios de arquitectura como arquitecto. Pero si tú quieres firmar tu propio, o sea, tener tu propio despacho, tienes que hacer una cosa que se llama el máster habilitante para poder, si no, el máster habilitante dura 1 año y medio. Es decir, si no, en España no podría ser arquitecto con la ley actual, ¿no? Antes sí que se podía. Haciendo solamente lo que aquí llamamos grado, que es el equivalente a la licenciatura. Bueno, pues venga, adelante. A ver, porque sí. Es que lo vemos así un poco extraño. Vamos a ver, vamos allá. A ver, es que lo veo... ¿Qué es un PDF? Sí, ajá. Pues, Pero vale. hay que disminuir el zoom. Es lo que voy a hacer. Sí, puede que tu zoom... ahí está mejor. ¿Ahí lo veis bien? Sí, ahí lo ¿O vemos ahí más. mejor incluso? No, aquí, bueno, como siga, voy a tener que comer la pantalla. Vale. ¿Así? Ahí está mucho mejor. Bueno, pues adelante, cuéntame cosas. Ok, vale. Mi nombre es Arely, yo soy de la Ciudad de México. Bueno, ya lo mencioné, estudio en el Tecnológico Campus Tláhuac. Bueno, en relación a esto me guié en este insecto, que al parecer es un chapulín. ¿Un chapulín? Lo que me llamó la atención de este insecto es la parte café, que en la siguiente diapositiva se presenta, que es los componentes estructurales. Bueno, en este insecto se pueden observar varios elementos importantes estructurales, por ejemplo, que sería el ojo, bueno, la forma del ojo de la mosca, que está compuesto por varios hexágonos regulares y tienen una simetría. Otra parte es el ovario, que es la parte café. De color café, ¿no? Ajá, está del lado izquierdo. Y la capacidad que tiene para, digamos, soportar los ovarios del insecto. Otra parte importante o que me llamó la atención fue el túbulo de Magalbi, los órganos excretores de este insecto, el cual pareciera que tuviera los tentáculos de un calamar. Oh, interesante. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, este no es un insecto, una molécula del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como el ADN, la simetría que tienen sus pares de bases y los cromosomas. ¿Por qué te interesaste por esta estructura? Por su forma y en especial por la simetría y bueno, si lo llevamos a la arquitectura se podría utilizar como un elemento estructural, el cual no ocupe muchas columnas o algo así, como en el ejemplo que usted mostró. Sí, muy bien. Hace tiempo. Bien, muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Vale. Bueno, ese fue el ejercicio que se realizó. Antes de recortarlo, yo tomé esta forma. Sí.
Así simple en vista, bueno, lo vi de perfil y pareciera una estrella. Sí. Así no le tomé forma, honestamente. Ajá. Pasamos al siguiente, Nuria. Ahí. Aquí ya Y los recortaste. sí, estas son algunas formas ya recortadas. Y cada uno de los módulos, aquí veo, tienen la misma dimensión, pero formas distintas. ¿Cierto? Exactamente. ¿No? Vale. ¿Y qué hiciste con ello? Adelante. Vamos una imagen más. Aquí es una vista aérea y sería todo. Ah, me voy a atrás. Bueno, vale, entonces ahí nos quedamos. Espera, no, vete a la que estaban los módulos sueltos. Esto es. Vale, no los has juntado, ¿no? No, No los has juntado. Claro, es importante, ahora tú tienes aquí unos de 5 y 5, 10, ¿no? Pues con eso tienes muchas opciones. Aquí voy a decir que hay dos, luego hablamos de los animales que has escogido. Hay como dos opciones de trabajo, ¿no? Una es que todos los módulos sean iguales, es decir, aquí los 10 son distintos, ¿no? Una es que todos sean iguales, otro que todos sean distintos, ¿no? Para que se considere una estructura razonablemente orgánica, los 10 deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque siempre que la naturaleza fabrica una forma y la repite, pues está ahorrando energía, está ahorrando materia, ¿no? Entonces, en principio deberían ser iguales. Pues yo lo que... Ahora, la pregunta es, ¿qué podría pasar si los 10 fueran diferentes? ¿Qué sucede? Eso es otra exploración. Entonces, como tú aquí tienes los 10 diferentes, pues yo lo que haría sería, ¿de qué manera los puedo juntar que, aun siendo diferentes, sigan una ley parecida? Porque si los módulos son diferentes y la ley como los unes también es diferente, al final hay demasiada diferencia, ¿no? Pero si tú los colocas uno al lado del otro, parece que unos son como más cerrados y otros son como más abiertos, da esa sensación. Unos forman un circulito y el otro está más estiradito, ¿no? Bueno, entonces la idea sería que tú los juntaras formando como una estructura de piezas uno al lado de la otra y a ver qué pasa, a ver qué sucede con esa, qué sensación te da. Porque lo que nos interesa de los módulos son dos cosas. Uno es que el pliegue del papel estructura el papel y por ende lo hace más resistente. Pero por otra parte, debajo de los pliegues se genera espacio. Y a los arquitectos el espacio es lo que nos interesa. Como los módulos son distintos, al pegar uno sobre otro, van a quedar picos saliendo, unos por arriba, otros por abajo, ¿no? Eso puede ser interesante para que entre la luz de manera distinta sobre cada una de las partes. Con lo cual, ¿qué es lo que yo te diría? Que cojas estos 10 módulos, te hagas los pegues unos a otros siguiendo una ley, la que tú quieras, ¿no? Y que lo explores fotográficamente, por arriba, por abajo, por un lado, por otro, ¿no? Y de esta manera, y sobre todo qué espacio dejan, ¿no? Eso sería lo más interesante. ¿Tú cómo andas de rinoceros? ¿Qué tal te da? ¿Bien o regular? ¿O nada? regular. Regular. Vale. Bueno, pues sí, una excusa muy buena para empezar a aprender rinoceros sería que intentaras, con tutoriales o con algún amigo que te enseñe, cómo construir cada uno de estos módulos, porque es bastante sencillo. Solo tiene, a lo mejor solamente alguien que te cuente un poquito de rinoceros en media horita serías capaz de hacerlo tú. Si estos módulos tú los dibujaras con rinoceros, pues ya podrías explorar otras alternativas. Pero al menos ya que, ya te digo, has escogido tú la línea de que todos sean distintos, que deberían haber sido iguales, pero tú has escogido que sean distintos, al menos explora qué pasa cuando los pongo juntos. Juntos me refiero uno detrás de otro, como formando las vías de una vía de tren, ¿no? Eso es importante. Sí. Ahora mismo lo que sucede es que están tan separados los módulos, porque parece que has creado como dos estructuras, una a la izquierda y otra a la derecha. Y lo que se trata es que haya uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, no a izquierda y derecha. Entonces, ahora están tan separados que el espacio es más grande, el espacio vacío es más grande que la materia. Y en todas las estructuras orgánicas debe haber un equilibrio entre materia, que serían los módulos, y vacío, que es el espacio. En este caso concreto, claro, el vacío no solamente es el espacio que hay entre cada módulo, sino también el vacío que hay debajo de cada módulo. Y decirse que si hiciéramos un porcentaje de vacío, tú estarías a lo mejor en un 85% de vacío y en un 15% de materia, contando todos los vacíos. Eso está desproporcionado. Habría que intentar encontrar pues un 50-50, un 60-40 en una parte o en la otra, ¿no? Ahora mismo no te forma estructura, no está cohesionado porque están muy separados los módulos, hay demasiado espacio. Y el equilibrio entre la materia y el vacío ahora no existe. Entonces yo lo que te aconsejo es que intenta juntarlos, intenta hacer así como si fuera uno detrás de otro, como un collar enganchado, como habrás visto en algún ejercicio, a tirar una foto y sube esas fotos, una, dos o tres
al chat y yo te comento algo sobre ella. Sobre los animales que tú haces, que sobre los, el saltamontes o la estructura del ADN, pues son estructuras todas ellas son interesantes. Inclusive me ha parecido que has buscado una estructura interior del saltamontes que soporta una parte vital del saltamontes, ¿no? Bueno, pues eso también es interesante. Es decir, ¿qué es lo que debes hacer con ello? O sea, ¿de qué manera se puede trabajar con esto? Bueno, pues digamos que esto es una cosa que tú has aprendido, tú has sacado estas ideas, bueno, y tienes 1, saltamontes, 2, ADN. Yo lo que te aconsejo es que sigas sacando, analizando de esta manera sencilla varias estructuras y empieces a comparar una con otra. Entonces, es evidente que el ADN no es comparable con un saltamontes, pero a lo mejor a ti te puede interesar decir, bueno, vamos a ver la familia de los insectos, a ver qué estructura tiene el saltamontes, qué estructura tiene la libélula, qué estructura tiene la mosca, y fabricarte como una hoja resumen con las estructuras y las partes que encuentras. Y de esa manera puedes empezar a comparar un insecto con otro y sacar conclusiones. La estructura del ADN, estamos en una estructura microscópica. Vale, pues comparemos la estructura microscópica del ADN con otra estructura microscópica. Y así te sacas de nuevo otra ficha donde aparecen varias estructuras y las vas comparando entre sí. Esa es la manera de sacar información. Si, por ejemplo, dijera, bueno, voy a pensar en cómo son las hojas, ¿no? Voy a analizar varias hojas de árbol, y las voy a comparar unas con otras. Creo que la información es interesante, por una parte, per se. Es decir, tú tienes ahí una estructura interna, y dices, la estructura interna de este saltamontes, cómo coge los ovarios, tal. Es interesante la estructura en sí misma, porque son estructuras de los seres vivos que no tienen ni pilares ni vigas. Pero eso ya es interesante, como un nuevo tipo de estructuras. Pero es más interesante cuando se comparan la estructura, cómo es este órgano en un insecto, cómo es en otro. Y en esa comparación es cuando empiezas a sacar conclusiones. Esos son como los dos trabajos que, si te interesa conocer sobre ello, pues yo te aconsejo que si te interesan los insectos, empieza a buscar más partes de los insectos, cómo son las alas de los insectos, cómo son las patas de los insectos, y empieza a comparar una con otra. Y con los módulos, por lo que te he comentado antes, intenta juntarlos, hacer como una estructura de modulitos, uno pega al otro, pega al otro, pega al otro, así como tú unos pegados, un poco así, que estuvieran pegados, ¿no? Tú ahora los tienes así. Pues ahora imagínate que están así, pegaditos, doblados y bien juntitos, ¿no? Para que haya espacio por aquí abajo y lo puedas ver. Y nos subes unas fotos y te hacemos un comentario, ¿vale? Vale. Venga, muy bien. Pues ya, vamos a ver otro. ¿Qué vamos, Nuria? Vale, pues es que todavía parece que Carla no ha llegado, Alejandra y Valeria tampoco. Entonces, bueno, entre los asistentes, ¿hay alguna de las preguntas o alguien que tenga un trabajo y lo quiera compartir? Aunque no lo tengamos nosotros, lo puede compartir compartiendo pantalla. Decirnos por el chat y... Veo aquí hay dos chats. Bueno, eres tú el que... Sí. Entonces, ni Carla, ni Alejandra, ni Valeria. Todavía no están. No están, vale. Entonces, Y sin embargo, sí nos habían enviado algunas preguntas, ¿verdad? Sí, podemos ir resolviendo. Dejo de compartir Vale. y te voy un poco... Cuando vengan, vale, pues cuando vengan las preguntas que hemos recibido son de alguien de los que están con nosotros. Pues yo creo que sí, si no recuerdo mal. O dinos por el chat, que creo que está presente una de las personas que nos ha hecho preguntas. ¿Sí? ¿Quién es? A ver. Alguien por el chat puede decir. decir. Estoy revisando las personas que han venido. Si no, lo respondemos tal cual. Pero... No, pues la vamos a responder y luego lo ven en la grabación. Si vale. no. Venga, ¿Vale? pues adelante. Bueno, pues te voy diciendo algunas que se nos quedaron pendientes el otro día. Nos preguntaban un poco en general sobre los cálculos básicos. ¿Eso qué es? Pues es que es algo demasiado general, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? O sea, la pregunta, ¿cómo la tienes tú escrita? Tal cual, cálculos básicos. Pues no sé si será en las leyes en ciertas leyes biónicas. ¿No? Claro, no sabemos si se refiere a cómo se calcula estructuralmente eso, ¿vale? Vamos, si normalmente las estructuras, como son pilares y vigas, de todo convencionalmente, pues hay muchos métodos para calcularlo. Fundamentalmente con los antiguos CROSS, es muy fácil, ¿no? Cómo se calculaban
la resistencia a un pilar, si la presión estaba perfectamente vertical, si estaba girada, si se retorcía. Bueno, esos son métodos sencillos que nos enseñan en la escuela y que nos enseñan poquito en la escuela de arquitectura, pero algo se puede hacer. Pero en la naturaleza nunca funciona con pilares y con vigas. Funciona con un sistema que se llama multibarras. Es decir, son muchos elementos trabajando a la vez. Y los sistemas multibarras se pueden calcular de alguna manera, pero básicamente se basan en la experiencia. Voy a poner un ejemplo. La Torre Eiffel de París es un sistema multibarras. Se puede hacer una aproximación a la dimensión que debería tener cada una de las piececitas de la Torre Eiffel. Pero lo cierto es que solo es una aproximación. Los sistemas multibarras se pueden calcular, pero viene a ser así, algo así como si dijéramos, ¿cuántas hojas tiene un árbol? Pues es difícil decir cuántas hay. No se puede decir, yo estimo que debe haber 2 millones, ¿no? 1.500.000, ¿no? Es difícil saber cuántas hay, como un promedio. Con los sistemas multibarras pasa algo parecido. Los sistemas multibarras se hacen como la naturaleza no calcula sus estructuras, sino que lo que hace es por propia experiencia, que le sobran piezas a una estructura, las va quitando hasta que optimiza. Bueno, pues los sistemas multibarras se calculan por aproximación. Es decir, cuando Eiffel calculó su Torre Eiffel, que es un sistema multibarras, puso, según su experiencia, una serie de piezas que él consideraba que eran suficientes para que aquello aguantara. Y ya lo creo que aquello aguantó muy bien, ¿no? Tenía un cálculo muy sencillo de cómo podía soportar aquello, pero al final pensando que era una superficie sólida, pero no es cierto sólida, es porosa. Entonces, fijaros si tenía ese cálculo aproximación, que hace unos cuantos años se quitó el 10% de las vigas, de las piezas metálicas que tenía la propia Torre Eiffel para venderlas como souvenir y sacar dinero para restaurarla. Y con el 10% menos de vigas y de piececitas que tiene la Torre Eiffel, todavía sigue aguantando. Todos los sistemas multibarras, el cálculo que hay es un cálculo aproximativo y muy de experiencia, ¿no? Eso. Si es que el autor de esta pregunta está interesado en qué programas se utilizan para el cálculo matemático por la aproximación, pues que nos escriba y nos lo diga. Pues, entonces yo le puedo hacer alguna apreciación un poquito más específica de vete, utiliza este programa o este otro, ¿verdad? Yo creo que quizá es eso, que cómo se calcula en la naturaleza, un poco lo que has... Lo que es en la naturaleza es por prueba y error. También antaño se construían, bueno, recuerdo, por ejemplo, en Brunelleschi, la cúpula de Santa María de las Flores, pues era prueba y error. Creo que se cayó, no sé, 2 veces o 3. Entonces se construía una y se caía. Por esto no funciona, hay que construirla más. La naturaleza funciona de esa manera, prueba y error. Pero tiene muchísimos años, miles de años para equivocarse y para ir afinando las cosas, ¿no? Y la naturaleza no sabe de matemáticas para calcular cuánto debe resistir una hoja, pero seguramente que buscando esa optimización entre la estructura, la superficie, pues al final dice, oye, si tengo mucha estructura, la hoja pesa demasiado. Como pesa mucho, pues las viguitas, los nervios tendrán que ser más gruesos. Si le pongo mucha estructura, el viento se la va a llevar, la va a romper. Entonces siempre es un equilibrio. Cuando la forma o la estructura orgánica sobrevive, es porque ha encontrado un equilibrio entre la forma y la estructura, pero eso es por experiencia, por experiencia de la propia naturaleza. Como hemos estado trabajando con plegados, hay una persona que dice, aparte de los plegados, ¿cómo podemos identificar otras estructuras orgánicas simples? Identificar sus nombres, tipos, escalas, cómo hacer una mejor búsqueda de ellas. Bueno, es una pregunta para una tesis doctoral, prácticamente, ¿no? El pliegue es el más simple, pero entendimos es que el pliegue tiene varias maneras de explicarse, ¿no? No solamente entendemos como pliegue una cosa que está así plegada, ¿no? Como está plegada, entendemos que no es un pliegue, ¿no? Pero cuando el pliegue se repite, yo creo que en el blog yo subí unas 2 o 3 imágenes donde se veía que de un pliegue se pasaba a 4 y a 8 y a un tejido y tal, ¿vale? Y que creo que lo tengo por aquí. ¿Quieres que lo comparto? ¿Las tienes tú, esas imágenes? En Facebook las has subido. ¿Y las puedes buscar y compartir? Sí, pues adelante, mientras nos vas contando, yo las busco. Vale, pues voy buscando. Entonces, y si no las tengo yo aquí en un librito, que también lo puedo compartir en la pantalla. Vale. Si es que no, voy a intentarlo. Vas a intentar entrar en Facebook, ¿vale? Sí. Vale, entonces, no es que haya muchas estructuras distintas en la naturaleza, ¿no? Es que todas las estructuras de la naturaleza participan del mismo concepto. Muchos elementos trabajando a la vez. Eso es el concepto básico. Muchos elementos trabajando a la vez.
los seres humanos, como he dicho antes, construimos con pilares y vigas. Y muchas veces decimos que no vemos nada de tu pantalla todavía. ¿Vale? Ya. Y muchas veces decimos, bueno, pues los pilares tienen que ser muy gordos porque tiene que haber vigas muy gordas porque hay mucho peso que aguantar. Pero en la naturaleza nunca se usan pilares y vigas porque se usan redes o tejidos. Y un tejido no es más que una sumatoria de pliegues. En algunos de los de lo que yo subí, creo que lo voy a poder ir enseñando un poquito aquí, mientras Nuria me comparte. Es que va un poco lento. No sé si aquí lo veis. Vamos a ver si lo vemos aquí. Vamos un poquito. ¿Veis? Todavía. Sí, seguramente lo veis aquí, ¿no? Entonces veis la barra de arriba lisa, si yo lo comparto, si yo lo doblo una vez, vamos a ver, ¿se ha dejado? Ahí ¿Ya está. veis mi pantalla? Vale. Sí, tu pantalla sí. Ahora mira a ver si puedes ver la primera imagen. Un segundo. La primera imagen. Y esa es la parte final. Eso ya está. Vale. Y si lo amplías un poquito y ya lo vamos bajando. A ver si. Bueno, o la dejamos ahí, déjala y no pasa nada. Así está bien, Vale. así, ¿no? ¿Veis? Pues, si el concepto de estructura en la naturaleza es que siempre es el mismo. Siempre, es decir, no es que haya muchas estructuras diferentes, siempre es el mismo. Al final todos son tejidos. Todos son tejidos. Y a lo mejor los tejidos pueden cambiar de forma o de geometría, pero son tejidos porque a la naturaleza le cuesta muchísimo esfuerzo hacer una viga de madera gorda, una viga de hierro gorda, una viga de hormigón gorda. Eso le cuesta muchísimo esfuerzo. Pero no le cuesta ningún esfuerzo hacer tejidos como por ejemplo una tela de araña. Entonces, el ejercicio que hemos hecho nosotros es ese pliegue, que está ahí en el número 1, que si comparásemos esa figura que tiene el número 1, bueno, tiene el número 1 porque tiene un nudo, que es el punto del pliegue, ¿no? Entonces, si tenemos una viga que tiene una dimensión A, la que sea, una viga que nosotros utilizamos para construir, si nosotros plegamos esa viga, pues eso será aproximadamente, cada vez que se pliega, la dimensión se reduce un tercio, o sea, sea como a partido por 3, pero tiene un nudo. Pero si esa viga la doblamos 2 veces, entonces ya hay 3 nudos, por eso aparece el número 3. Y aproximadamente el grosor de esa viga sería un sexto de A, ¿no? Si la plegamos 1, 2, 3, 4 veces, que es el siguiente dibujito, entonces aparecen como 7 nudos. Con lo cual es A entre 9, digamos la dimensión A de la viga de arriba dividido por la 9 es lo que sería el grosor de cada una de esas piecitas. Y si ya la plegamos 1, 2, 3, 4 y le ponemos encima a otra, o con 1, 2, 3, que serían en total 3 nudos por arriba y 8 nudos por abajo, y entonces al final ese grosorcito de ese pequeño hilo sería como A partido por 12. Si siguiéramos esta cadena hasta formar un tejido, empezaremos a estar muy cerca de una tela de araña. Es decir, el grosor de cada uno de los hilitos de esa tela de araña es muy fino porque hay muchos hilos trabajando a la vez. Esto es lo que llamamos como el concepto de pliegue simple, con lo cual el ejercicio que hemos hecho nosotros ha sido simplemente plegar una hoja. Pero si siguiéramos con ese concepto de plegar y plegar y crear nudos de conexión, cuantos más nudos de conexión y cuanto más pliegues hay, más flexible se hace la estructura. Y la resistencia de una estructura no depende de que sea muy gorda la viga, sino de que tenga capacidad para deformarse sin colapsarse. Es decir, que cuando nosotros cogemos una viga de metal, la viga de metal puede doblarse hasta un punto determinado. Pasado ese punto se colapsa y ya no puede. Y con la madera pasa igual, puede doblarse hasta un punto hasta que se parte, ¿no? Bueno, pues cuando la gracia de la resistencia de las estructuras es la capacidad que tienen de deformación o de flexibilidad. Cuantos más nudos tiene una estructura, pongo por una tela de araña, mejor. Pero sin embargo, pasa a la siguiente imagen. Eso es. Pero es que el concepto de pliegue no es simplemente una cosita que hace así, como es el caso sino que si cogemos, por ejemplo, un hilo de una tela de araña, que sería la línea que hay arriba, que la miramos el hilo y parece que es un hilo recto, de hilo recto nada, es un hilo que está plegado. Por estar plegado, como un acordeón, cuando un insecto golpea la tela, ese hilo se puede estirar y encoger, pero no porque sea de chicle, sino porque al estar plegado, esos pliegues hacen como un acordeón, se estira y se encoge. Esa es la capacidad que tiene el hilo de la tela de araña de estirarse y encogerse. Pero es que un hilo de la tela de araña no está formado por un hilo, sino que está formado por varios. Y cada uno de ellos con la misma idea, es decir, con el mismo pliegue que se pueden, como a un acordeón, estirar y encoger. Es decir, que si cogemos la segunda línea, donde vemos un pliegue y lo miramos un poquito en detalle, lo que veríamos es que no es un pliegue, sino que empieza a ser casi un tejido de muchos pliegues
parece un hilo de lejos, pero ciertamente no es un hilo, son muchos trenzados. Y si volvemos a mirar en la tercera línea de pliegues y lo aumentamos, entonces es cuando descubrimos el tejido que forma cada hilo. En principio el hilo parece que es uno solo, pero y muy finito, pero dentro de que sea, no es ni uno solo, pues son varios trenzados y no es finito, sino que es bastante gordito. De gordito a vista microscópica, ¿no? A nuestra vista sí que parece demasiado finito. Entonces, todos esos hilos trenzados entre sí y plegados es lo que le hace que cada hilo de la telaraña sea muy resistente. Al final nos quedamos con la forma de la telaraña, que es una estructura más o menos conocida por todos, y muy poca gente conoce que los hilos de las telarañas están plegados. Pero si vosotros veis, desde el pliegue inicial hasta el pliegue final, este que tenemos aquí abajo, siempre hablamos de pliegue, pero hemos pasado poquito a poquito del pliegue al tejido. Moraleja, todas las estructuras en la naturaleza forman tejidos, muchas piezas trabajando a la vez. Y todas las estructuras en la naturaleza están plegadas. Micropliegues, como este caso, o pliegues grandotes, como el caso de una hoja envoladiza. Por eso cuando hemos hecho el ejercicio del pliegue es porque el pliegue es el elemento básico en la naturaleza, tanto de una manera simple como fuera el pliegue de una hoja, o de una manera compleja como es la estructura de un hilo, ¿no? Luego, a esto le llamaríamos el pliegue complejo. Luego yo dividiría las estructuras en la naturaleza en aquellas que son simples, como una hoja cuando la hemos doblada, o complejas. Pero si os fijáis además en la estructura de pliegue, de esto, os llamará la atención una cosa. Cogemos la imagen, la cuarta de abajo. Lo primero que nos llama la atención es que hay unas rayitas negras así plegadas, muchas, pero si lo miramos con detenimiento veréis que hay agujeros, que hay orificios, es decir, que entre el pliegue, que nosotros hemos hecho, todos los hilos que están trenzados y plegados, hay aire entre ellos. Si sumamos el concepto de pliegue al concepto de porosidad, es decir, ese equilibrio entre materia y vacío, con esos dos conceptos se resuelven todas las estructuras. Nosotros decimos que el vacío es un elemento resistente en la naturaleza, porque forma un equilibrio con el elemento macizo, ¿no? Los huesos de los pájaros están formados por fibras y vacíos, y ese equilibrio entre fibras y vacío hace que el hueso del pájaro sea mucho más flexible que si entero fuera macizo el hueso del pájaro. Bueno, pues dos conceptos básicos. El pliegue, para las estructuras, ¿no? El pliegue simple, como el de la hoja, el pliegue complejo, como estamos viendo aquí en el hilo, y el equilibrio entre materia y vacío, que es la esponjosidad o porosidad de las estructuras. Y con esos dos conceptos se resuelven todas las estructuras naturales. Curiosamente, ninguno de esos conceptos se lleva a la arquitectura estándar, a la arquitectura convencional, ni estructuralmente ni formalmente, ¿no? Trabajamos con pilares y vigas porque la industria pues, nos permite hacer eso. A lo mejor a la industria le costaría mucho trabajo hacer una columna porosa en vez de una columna maciza. De momento, pues ponen 4 paredes y lo llenan de hormigón. Pero lo cierto es que ese es el reto, ¿no? Para los arquitectos, encontrar una manera de equilibrar la estructura, la materia y el vacío. Puedes pasar a la siguiente. Pero mientras tanto, la siguiente es eso, mientras eso sucede, hay maneras muy simples de hacer arquitectura sin meternos en esta complicación estructural, ¿no? Uno de vosotros presentó unas maquetas el otro día preciosísimas, ¿no? Que eran algo parecido a lo que yo he dibujado aquí. Si nosotros hacemos esta estructura plegada, veis que una parte es más alta, otra parte es más bajita, per se, por la forma que tiene, sin más ni más, que esto es un pliegue, diríamos, sencillo. A lo mejor podemos pensar que la membrana que está plegada podría estar porosa, un poco lo que hemos hablado, pero no. De una manera sencilla, hiciéramos una pared de hormigón o de madera haciendo esa especie de forma, la parte de abajo estaría fresquita, porque el calor tiende a irse hacia arriba. A la parte, por eso lo he puesto en rojito. Si hiciéramos unas aberturas o en la parte de arriba de esta estructura plegada, el aire estaría permanentemente pasando por ahí. Con lo cual se iría llevando el calor y en la parte cálida de la zona fría se iría subiendo hacia arriba. Entonces sería una manera bioclimática muy sencilla de hacer una arquitectura que funcionaría bioclimáticamente con el concepto de pliegue, no de pliegue estructural, sino de pliegue bioclimático. Es una característica propia también de las estructuras que están plegadas, que generan espacio. Sí, pero esto ya es una aplicación al campo de la arquitectura. Es decir, la naturaleza no tiene por qué ser, una hoja no tiene por qué ser bioclimática, como lo entendemos los arquitectos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos los arquitectos en nuestras casas? Pues todo lo contrario que esto. Ponemos un piso encima de otro, le damos una altura de 2,80 y ¡oh, qué calor hace en esta casa! Claro que hace calor, porque no se puede disipar el calor. El calor prácticamente está en nuestra cabeza, alrededor de nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, si nosotros
en los espacios de nuestras casas, unos fueran más altos, otros más bajitos. Si potenciáramos la posibilidad de que hubiera, en vez de esos 2,80 metros, pues hubiera 3,50 metros, claro que diréis que en una casa de pisos eso no se puede hacer, pero bueno, siempre se puede pensar de qué manera. Si consiguiéramos que la altura de nuestras edificaciones fuera un poquito mayor o irregular, como este caso, tendríamos una ventilación cruzada de manera natural sin utilizar aire acondicionado ni nada. Simplemente porque el calor tiende a irse para arriba, ¿no? Y hay suficiente espacio como para que no suceda, con lo cual nosotros que ocupamos la parte de arriba, es decir, la parte de abajo, perdón, la zona de estamos fresquitos, la zona azulita, pues estaríamos más fresquitos. Bueno, con esto os cuento estas dos ideas, la idea del pliegue como elemento resistente y el pliegue como elemento bioclimático, ¿no? Vale. ¿Ha llegado alguien más, Nuria, de los que tengamos que ver su trabajo? De momento ha entrado gente, pero no son ninguna de ellas. ¿Cómo son? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Dice, a la hora de hacer estructuras de este tipo, decía que no es necesario colocar cierto tipo de estructura porque se sostienen por sí mismas. Me gustaría escuchar un poco más sobre esta parte. ¿Por qué los pliegues son nuestra estructura base? Bueno, claro, casi lo he contado antes, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Sí. ¿Está entre nosotros la persona que ha hecho esa pregunta? Es que no tengo aquí los nombres. No, si está entre nosotros, que alguien lo diga. Que se dé micrófono. Vale. Si no se da micrófono, entendemos que no está, ¿no? Que no está entre nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a repetir un poquito la respuesta. Es decir, si no hay pilares y columnas en la naturaleza, ¿por qué los arquitectos usamos pilares y columnas en nuestra arquitectura? Respuesta A. Bueno, pues porque la arquitectura siempre usa pilares y columnas. Y al fin y al cabo tampoco tiene la arquitectura por qué imitar el modo de proceder de la naturaleza. Vale, es una respuesta, ¿no? Al fin y al cabo la industria también está preparada para pilares y columnas. Perdón, pilares y vigas, no pilares y columnas, pilares y vigas. Pues vale, pues ya está, pues lo hemos hecho toda la vida, pues sigamos haciéndolo. Vale, una respuesta. Otra respuesta, ¿hay alternativa a eso? ¿Se pueden hacer estructuras arquitectónicas que no sean solo de pilares y vigas? ¿Se puede hacer eso? Bueno, ese es el planteamiento B, ¿no? Y en el caso de que se pudiera hacer, sería interesante mezclar estructuras orgánicas, esto es, exteriores, tejidos exteriores, plegados o microplegados, con pilares interiores. No tenía ningún sentido. Sí, la idea sería, vale, pues yo como arquitecto me voy a plantear el reto de usar la menor cantidad de columnas interiores y la menor cantidad de vigas. Y voy a sustituir el concepto de pilar y viga por el de tejido, que puede ser un tejido en las fachadas, un tejido en las superficies o un tejido, por ejemplo, no sé si lo comparásemos con los coches, los Volvo. Los Volvo son vehículos que en vez de tener vigas, como tienen algunos coches, o montantes, que también los tienen, pues tienen como un esqueleto único, está formado por un tejido. Es lo que le diferencia al chasis del Volvo del chasis de otros coches, que son a lo mejor una plataforma y algunos montantes, ¿no? Bueno, pues ese sería nuestro objetivo. Podemos diseñar una arquitectura pensando en estructuras que son tejidos. Y cuando son tejidos no son verticales y horizontales, son tejidos los que tienen que ser. La siguiente pregunta es, ¿sería la industria capacitada para ayudarme a resolver ese problema de que no hubiera pilares y vigas? Eso sería otro problema adicional. Si cogéis, por ejemplo, los edificios de Zaha Hadid, sobre todo la última parte de los edificios, ahí no veis ningún pilar ni ninguna viga. Claro que, hombre, que los edificios de Zaha Hadid son muy super élite y son muy super guay, ¿no? Y de última generación, pero ahí no hay pilares y vigas. Todos son superficies alabeadas, retorcidas, que se apoyan unas sobre otras, ¿no? Diríais, bueno, que eso solo se puede hacer en determinados edificios. Pues no creo. Creo que en los de Zaha Hadid se pueden hacer porque son carísimos de construir, pero ese concepto se puede intentar llevar a otras partes. Inclusive puede haber tejidos que solo sean ortogonales, que no tengan que ser retorcidos. Pero la idea básica es, bien, quitemos de nuestra cabeza el concepto de pilar y de viga e intentemos resolver la estructura de otra manera. Primer paso, fácil para resolverlo, hagamos una losa plegada. Bien, ya hemos quitado el pilar y la viga. No es la única opción. Puede haber unas losas plegadas o puede haber otros tejidos que no tengan por qué ser losas macizas. Pero eso sí son caminos a recorrer. En cualquier caso, o lo uno o lo otro. O nos quedamos con pilares y vigas porque funciona, gastamos materia, pero funciona. O nos quedamos con los tejidos. Pero una mezcla de los dos no es interesante, no es lógica.
¿Hay alguien más que ha entrado? Mira, José acaba de preguntar por el chat. Date cámara, José, y así planteas tú la pregunta directamente. Ah, José, que me decís lo de la estructura globular, decía, sí. ¿no? José, ¿estás por ahí? Que nos lo explique él mejor. A ver. José, si está, José ha puesto el micrófono, lo ha vuelto a quitar. Ah, no veo a José ahora, me ha desaparecido. Ah, José se ha puesto el micrófono, pero no tiene cámara. A lo mejor no tiene cámara. José, ¿me estás escuchando? Hola, José. Yo a José le veo sin micrófono, pero le veo, o sea, le veo con micrófono, pero sin cámara. ¿No puedes hablarnos, José? ¿O sí, ahora, ya. Parece que quiere. Hola, José. De momento es muy oscuro. Hola, José, ¿qué tal? Ahora te vemos. ¿Nos escuchas, José? Puede que la conexión... Debe de ir ralentizado. Sí, puede que la conexión... Sí, porque tenemos como a saltitos pequeñitos, ¿no? Puede que la conexión no sea del todo buena. Bueno, pues vemos mientras a él José... intenta... Dice, ¿una estructura globular o elipsoidal es posible? Bueno, yo imagino... mi internet es malo aquí, sí, es posible que dé saltitos. Entonces. Bueno, una estructura elipsoidal... Yo quiero entender, a veces que, claro, como no te he podido explicar, que cuando quieres decir globular es como una bola, ¿no? Y elipsoidal es como es algo así, que es como una... Quiero creer que es eso lo que tú quieres decir. Bueno, una estructura en helicoide no funciona jamás. Es como si tú cogieras como estos muelles que hay en los bolígrafos, o pones el muelle así vertical y lo aprietas. Pues eso ya puede ser como tú quieras, que eso no funciona nunca. Luego, las estructuras en elipsoide, cuando tienen que aguantar presión, así como si fuera la hélice, ¿verdad? De esos alambritos que tienen los bolígrafos, no funciona. Otra cosa es que tú quisieras ponerle el alambrito, en vez de vertical, el muelle, como es un círculo, tiende a deformarse y se deforma. Entonces, las estructuras en helicoide no son nada interesantes. No se puede resolver, que acabe, pues a cada barrita de la hélice le hace más gordito y se resuelve, pero no funcionan bien. La estructura globular yo quiero entender que dices como una esfera. Bueno, pues Buckminster Fuller ya nos demostró que se podía construir perfectamente una esfera con triángulo, ¿no? Muchos triángulos, ¿no? Y ahí se pasó toda su vida construyendo esferas con triángulos. Ciertamente, los triangulitos que formaban la esfera, triángulos, creo que también eran pentágonos, eran tejidos. Y claro que se puede perfectamente, ¿no? Esas esferas pueden ser pequeñitas las que tenía, con unas casas pequeñas, o unas más grandes como fueran invernaderos. Las dos estructuras funcionan perfectamente. ¿Qué es lo interesante de una estructura globular, es decir, como una bola? Pues lo interesante es que tiene una estructura de tejido exterior y ninguna estructura interior. Perfecto. Tú imagínate que dices, pero es que yo quiero hacer una estructura de tejido muy gorda, y entonces la estructura globular me colapsa, porque es tan grande. Vale, pues en vez de hacer una muy gorda, ¿qué tal si haces muchas pequeñitas pegadas? Como si fueran las pompas de jabón, que se van pegando una y se van pegando otra, y se van pegando. Entonces, una y otra funciona mejor. Llega un momento que se dice que las estructuras todo tienen su límite formal y estructural. Es decir, lo que le sirve a una brizna de hierba para estar de pie no le sirve a una palmera para estar de pie, porque tienen límites estructurales. Entonces, el glóbulo o la esfera tiene un límite estructural, que es esos triangulitos, el grosor que le puede dar a cada barrita, ¿no? Pero sí que puedes hacer una combinación de diversas esferas y podría funcionar muy bien. En cuanto a la estructura helicoidal, se puede diseñar con ellas. Yo creo inclusive que el monumento a la Tercera Internacional de los soviéticos, de la Revolución Soviética, era un helicoide, no funciona nada. Estructuralmente es un desastre. Para que eso no se caiga, tienes que ponerle vigas para que eso no hunda, ¿no? Entonces, entre una y otra, más que una helicoidal, yo me quedé... porque pone elipsoidal. Es que no sé si es... A lo mejor es que no es helicoidal, es como de elipse. Entre una estructura globular y una elipsoidal, ¿cuál funcionaría mejor? Pues ahí tenemos una duda. Yo, si te sirve de algo, la planta de mi torre biónica es elíptica, no es circular. Dice que se refiere a elipsoide, sí. Sí, entonces, sí, yo lo había leído mal, había leído helicoidal, mal asunto, no he dicho nada. Si es una elipsoide, es mejor, funciona mejor una elipse que una bola, que un globo.
pero es peor de distribuir sus módulos, porque en una estructura globular todos los módulos son iguales, ya lo hizo Fuller, pero un elipsoidal no. Pero funciona mucho mejor porque tiene dos ejes distintos de simetría y pues funciona estructuralmente mejor. La planta de mi torre es elipsoidal. No sé si hay estructuras elipsoidales puras o circulares puras, porque tanto el globo como la elipse son estructuras que se han formado desde fuera, es decir, que las forma nuestra mente, nuestra capacidad geométrica, pero en la naturaleza las estructuras se generan desde dentro hacia afuera, y la forma final pues, se puede aproximar a un círculo o una bola, o se puede aproximar a una elipse, pero solo se aproximan. Yo creo que no hay esferas puras ni elipses puras en la naturaleza, pero sí hay catenarias. Sí, ese es alguien, Paco. ¿no? Paco, Sí. si funciona bien tu internet y te quieres dar... ¿FUM es Paco? Paco Vidal, sí. Paco, ¿estás por ahí? A ver si a pues Paco le decía vemos. elipsoide, no helicoide. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a esconder a José, que se nos ha congelado. Sí. Pero tiene razón, no, como bien ha dicho aquí en su chat, es elipsoide y no helicoide. Lo he leído yo muy mal, Sí. Pero espero que le haya podido responder. Paco, tú decías una catenaria. Los elementos pueden funcionar como una catenaria, ¿no? ¿A qué te referías con esa pregunta? Hablando de la forma de lo que era la telaraña. Sí. La telaraña. Ve que, de hecho, no es una recta, ¿no? Forma una catenaria. Claro. Eso también nos lo enseñó Gaudí. En cualquier hilo, ya sea de acero o de un hilo de lana, cogido por dos puntos, forma una línea que es una catenaria. Es una línea, se le llama así. Pero una catenaria geométricamente no la podemos dibujar. No la podemos dibujar. ¿Y cuál es la figura geométrica que más se aproxima a una catenaria? El arco hiperbólico, la hipérbola. Pero el arco hiperbólico tiene una ventaja, se puede dibujar con líneas rectas, cosa que en la catenaria no la puedes dibujar. Entonces, si tú quieres construir un arco hiperbólico en una obra, como lo puedes dibujar por líneas rectas, un arco hiperbólico se dibuja con una línea, otra así, y luego empiezas a trazar líneas, y te crea el arco hiperbólico. Es decir, que si tú quisieras en una obra, en un plano en el suelo, trazar un arco hiperbólico, lo puedes dibujar en obra perfectamente porque todos son líneas rectas. Y luego crearte una curvatura que va pasando por todas esas líneas rectas. Entonces, el arco hiperbólico es lo que más se parece a una catenaria. Yo lo he utilizado muchas veces en mis construcciones. Y Gaudí la utilizaba. El Gaudí miraba las estalactitas que caían y el borde de las estalactitas son catenarias. Así es. Claro, le daba la vuelta y decía, bueno, pues voy a hacer un arco hiperbólico, no el parabólico, que ese tampoco se puede dibujar, no se puede llevar a una obra. Un arco redondo sí se puede llevar a una obra. Pero lo mejor es ahora, entonces, todas las curvas, la mayor parte de las curvas, no sé decir todas, pero la mayor parte de las curvas en la naturaleza son catenarias. Y una gran parte de esas curvas se pueden dibujar aproximadamente mediante arcos hiperbólicos, que son los únicos que se pueden dibujar con líneas rectas, si es que los queremos utilizar para nuestra arquitectura. No sé si te he contestado. Es decir, que los elementos funcionan como una catenaria, muy bien, los elementos funcionan muy bien como una catenaria porque es la manera que tienen funcionar estructuralmente todos los hilos en la naturaleza. Y para que nosotros podamos calcularlo y asumir su geometría y utilizarla para nuestra arquitectura, pues el arco hiperbólico, que es muy fácil de dibujar y muy fácil de hacer. No sé si eso es lo que tú querías preguntar, Paco. Sí, era parte de eso, ¿no? Refiriéndonos a la telaraña que la mencionó. Claro. Entonces, a ese arco que forma, ¿no? Que claro. Aquí también fue Félix Candela, ¿no? Sí, también mucho. Félix Candela. Claro, porque el arco hiperbólico puede hacer hiperboloides superficiales, es decir, superficies que son arcos y a su vez son hipérbolas, ¿no? Aquí en Madrid tenemos de Félix Candela una iglesia muy bonita en el Parque de Berlín, que creo que se llama la Iglesia de los Mexicanos, que son 4 hiperboloides maclados, con lo cual que es muy fácil porque está hecha en hormigón y como está hecha por líneas rectas, se puede encofrar con tablas. Y esas tablas van siguiendo el patrón de ese arco y al final te sale una superficie curva en 2 direcciones, pero que la has hecho con líneas rectas. Entonces, claro, ¿no? Félix Candela era un maestro de los arcos hiperbólicos, ya lo creo que sí. Sí. Paco, ¿te ha dado tiempo a terminar tu render? Sí. Pues entonces luego nos lo compartes, ¿vale? Terminamos las preguntas y nos lo compartes después. Claro que sí. O ahora, si está ya conectado, que lo comparta ahora. ¿Lo tienes a mano? Sí, lo tengo aquí. Vale, pues venga, vamos a disfrutar de tu trabajo. Sí.
Voy a compartir. ¿Lo ven? Sí. Sí que lo vemos. Sí. Bueno, Okay. lo veíamos. Ahora no sé si vemos algo. Ahora vemos, yo veo una sí cosa que pone zoom, pero ya no te veo a ti. ¿Esto soy yo? ¿Eso eres tú que te has debido de salir? ¿Yo me he salido? Un poco. No, sí, pero te vemos, ¿eh? Estás... Yo sí, pero me acaba de salir aquí una cosa, pero bueno, esto es impresionante. He perdido vuestra pantalla. Busca... Espera, voy a quitarme todo lo que tengo aquí. ¿Cómo me he salido yo de vuestra... A ti te vemos. A mí me veis, pero yo no, a vosotros. A lo mejor una cámara pequeñita que sale en la parte inferior. Sí, la tengo ahí, pero pues ahora vale, qué barbaridad. Vale, ahora ya sigue. Explorando el potencial arquitectónico del pliegue extra. Vale. Y entonces te has hecho un edificio que va rotando con plantas, ¿no? Exacto. Es la misma estructura que habíamos manejado la vez anterior, que era como el puente, pero ahora ya en vertical, ya pasándolo a forma vertical. Te has pasado a otro ejercicio que íbamos a plantear, pero en vez de horizontal, en vertical. Muy bien. Sí, de cómo estaba. Entonces ahora fue ya llevándolo, experimentando con eso, ¿no? Aquí tenemos ya los alzados, son los mismos pliegues levantados, pero levantados. Claro. ¿Qué le pasaría a esta estructura que tú has hecho? Que ya no funciona como tal estructura porque necesitaría un especial soporte, ya que la estructura vertical tiene pesos en vertical y tensiones horizontales. Ya no es tan evidente como pero, es decir, pensando que tú puedes meter cada módulo y anclarlo con el siguiente, y anclarlo con el siguiente, se pueden ir como los platos apoyando unos sobre otros, eso también es posible. Pero aquí hay una cosa interesante, que has metido vegetación. Sí, de hecho, fue duplicar el módulo, duplicarlo y hacerlo como tipo anillos. Anillos. Y uno más grande, otro más... uno, claro, como el puente que tú habías hecho, ¿no? Que eran dos piezas, lo pones así y luego lo abres de alguna manera, ¿no? Sí, se empalma, entonces crea ya arcos, aros de compresión. Entonces, esos ya verticalmente, creo que funcionan bastante. Bien, y ahí lo que precisamente estaba comentando usted, doctor, era eso, ¿no? Que ya nos da la posibilidad de tener terrazas, ventilaciones, aperturas, que creo que es muy interesante eso. Claro, este es otro ejercicio que nosotros hacemos cuando trabajamos en módulos, cómo se podría diseñar una torre, y es lo que tú dices, la ventaja que tiene, ya no solo estructural, sino que tiene una ventaja de que puedes meter extra espacios para jardinar. Esa es la... ¿Y en la última imagen la puedo enseñar abajo? Esa es, ¿no? Claro. En la de abajo, ¿será la siguiente? Es a la 8. Bien. Claro. Nosotros estamos hablando de biónica, pero hay otro movimiento. Yo estoy llevando una tesis doctoral de director de una escuela en el Perú sobre biofilia. Entonces, la palabra biofilia se interpreta de varias maneras, pero una de las que se está interpretando es necesidad de la arquitectura de tener de tener vida vegetal dentro de sí. Entonces, hay una corriente en la arquitectura muy grande donde se está intentando meter la mayor cantidad de vegetación dentro de un edificio. Eso en un edificio convencional no se puede hacer. Un edificio convencional con una fachada cuadradita, pues no entra mucha vegetación, si acaso dentro de nuestros edificios. Pero con ese tipo de conceptos donde una planta se ha desplazado de la de al lado, de arriba, entonces van creando como espacios, como tú lo tienes aquí, ajardinados, como terrazas que pueden ser habitadas o colonizadas por plantas, por arbolitos pequeños. Entonces al final te queda como si fuera un jardín colgante, de lo que te queda el edificio. Bueno, pues hoy en día se llama diseño biofílico. Cuando tienes que cambiar el concepto de arquitectura, claro, porque si no, no entra la vegetación, lógicamente, ¿no? O te quedaría una vegetación muy pequeñita, como en las antiguas terrazas que lo poníamos en Tiesto. En este caso, tienes que favorecer que el nuevo diseño de edificio genere espacios abiertos, grandes, privados o públicos, porque algunos pueden ser utilizados por toda la comunidad, otros solamente por algunos vecinos, donde la vegetación, los jardines estén presentes. Y ese parece ser que es un camino, un río muy fuerte en la arquitectura, ¿no? Diseño biofílico, biofilia. Meter árboles, vegetación dentro de los edificios, modificando
la forma de los edificios. Esto que tú has hecho es una manera muy interesante de hacerlo, claro. Sin duda alguna. Sí. Está muy bien, te felicito. Sí, gracias. Sí, ¿Y la última, la 9? Otras vistas. Sí. Ajá. Sí, Entonces un maestro de las vistas 3D, ¿eh? Qué bárbaro. Y este es un video, lo voy a correr, a ver si... Ah, es un vídeo, es verdad. Luego en la grabación sale redondo perfectamente, ¿no? Aquí ahora lo vemos a tironcillos, tú lo estarás viendo corriendo, nosotros lo vemos a tironcillos, pero luego en la grabación que hacemos sale... Y esos 4 bloques que tienes colocados uno al lado del otro, que son como para cerrar nada más la zona. Es ambientación, exacto, sí. Es que de arriba se ve toda la idea de verde. Es que es importante eso. Luego otra cosa, porque el maestro de esto fue este arquitecto malayo, Ken Jeong, que nos enseñó hace muchos años sobre los edificios verdes. Otra cosa es que yo he visto esos edificios y cuesta mucho trabajo mantener la vegetación hoy por hoy. Entonces la mayor parte de los edificios están llenos de verde, están muertos. No hay verde, no hay quien lo controle, ¿no? Porque se acaban muriendo. Pero eso es otra historia, ¿no? Quizá la tecnología dentro de poco nos ayude. Porque claro, tenemos muy poquito espacio para plantar plantas y las plantas necesitan un poco de espacio para que sus raíces crezcan, ¿no? Entonces, si te dejamos poco espacio, pues las plantas no crecen. Pero eso es una técnica que iremos perfeccionando poco a poco, ¿no? Sí, de hecho, ve que se está dando también lo de la hidroponía, pero aquí en este caso, bueno, aquí yo lo que estoy proponiendo es que sea seoponía a través de las piedras porosas que retienen mucha agua y así sí funciona. Aquí por lo menos en varias cosas que hemos hecho ha funcionado y ahí están los árboles. De hecho tenemos, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, en el Hotel Camino Real, una ceiba de 30 metros. Sí. Pues, eso lo que estaba diciendo de la tecnología va evolucionando poco a poco y nos permite hacer cosas que antes pues no podíamos. Los dibujos que hace de los edificios de Ken Jeong, los edificios verdes, inclusive en su libro de Green Buildings, son preciosísimos, es una teoría muy buena. El problema es cuando ves esos edificios en realidad, ves que allí hay un problema de mantenimiento muy grande. Que todavía no responden, o sea, bueno, quedan como plantitas, ¿no? Y lo que estamos buscando es un jardín vertical en toda regla, ¿no? Y ese es un problema que todavía no tenemos resuelto, pero al menos filosóficamente es una idea muy interesante para trabajar en ella. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Te vas superando cada día mucho mejor. Gracias. A la orden, ahí está. Bueno, Nuria, ¿quién vamos ahora? Pues todavía no hay, estamos 20 personas, pero las personas que íbamos a ver sus ejercicios no están. Vale, pues tú ves, ¿había una pregunta más? A ver. Otra cosa es que veamos los ejercicios y simplemente y luego... Lo podemos hacer también. Claro, podemos verlos simplemente te voy a hacer una última pregunta que nos hizo una de las personas que está en el grupo de Facebook, que yo creo que es interesante porque además continuamente hay esa confusión y muchas de nuestras publicaciones giran en torno a la diferencia entre arquitectura orgánica y biónica. Pregunta, dice, ¿y se pueden conjuntar ambas, arquitectura orgánica y biónica? Vale, yo cuando empecé a trabajar en esto de arquitectura biónica, mis edificios eran muy orgánicos. De hecho, a uno le llamaban el molusco, por ejemplo, y eso ya dice muy a las claras lo orgánico que era. Y utilizaba patrones orgánicos, y utilizaba helicoides, utilizaba patrones en planta, me refiero, ¿no? Patrones que los veía fácilmente en la naturaleza, ¿no? Y es verdad que el aire, cuando yo buscaba en estos edificios que el aire circulara de una manera suave y que hubiera un control del gasto energético, los patrones geométricos orgánicos me funcionaban muy bien, ¿no? El problema es que hay una frontera muy fácil de traspasar y es cuando lo orgánico se convierte en metáfora. Y cuando por igual que hemos hablado antes de Zaha Hadid, que los edificios son espectaculares, y cuando hacemos del ala una mariposa una metáfora para la estética del edificio. Entonces ahí ya, desde mi punto de vista, hemos pasado una frontera excesiva. Yo creo que podemos utilizar patrones orgánicos. Por patrones me refiero la planta una sección de un cactus, una sección de un Nautilus pompili, una sección de algo horizontal, es un patrón. El patrón que tiene una libélula en su ala, a eso me refiero un patrón, como elemento geométrico de organización. Pero si utilizamos la estética del ala de la mariposa para hacer una fachada, que no tenga que ver con nada estructural, sino que simplemente sea algo mono, bonito,
Entonces hemos pasado esa frontera y hemos ido a una arquitectura metafóricamente orgánica, que también es muy bonita de ver. Por ejemplo, Calatrava hace muchas arquitecturas metafóricamente orgánicas, que parece un ojo que se abre y se cierra. Ahí, desde mi punto de vista, eso ya no tiene nada que ver con la biónica. La arquitectura orgánica también es muy bonita. Hay algunas que son fantásticas, he puesto dos ejemplos de Calatrava o de Hadid, pero ya no es biónica en el sentido de que prima lo estético sobre lo lógico. ¿Dónde podríamos estar? Es decir, a veces hacemos arquitectura biónica y no parece nada orgánico. Y por esa razón parece como si estuviéramos siendo menos biónicos. No hay nada de razón en ello, pero sí es verdad que toda arquitectura necesita una comunicación. Comunicación en el sentido que se pueda entender lo que uno está haciendo. Y a veces hacemos arquitecturas que para nosotros es interesante y lógico porque hemos aplicado leyes que hemos aprendido de la naturaleza, pero como las hemos hecho un edificio de forma cúbica, pues no comunica esa vitalidad o esa vida. A mí me ha pasado en mi arquitectura que he ido pasando poco a poco de comunicar un exceso de organicismo a un defecto de organicismo. Quizás en la tercera parte de mi vida a lo mejor encuentre el punto de equilibrio pero si lo encontrara, el otro día, llevo ya muchos años un poco esforzándome en hacer si podía hacer arquitectura cúbica con conceptos orgánicos, y así lo he hecho, pero creo que el otro día os lo comenté o lo subí al blog, que estaba haciendo el Camino de Santiago hace poco tiempo, creo que en agosto pasado, y al llegar a la playa de C, una enorme tormenta había sacado a la arena de la playa una cantidad de algas y de formas preciosísimas que normalmente no se ven porque están dentro del agua. Pero yo cuando vi aquellas formas tuve como una visión, y le dije a los que me acompañaban: mis próximas arquitecturas van a ir en esa dirección. Pero no en la dirección de copiar las formas de las algas, sino de intentar encontrar ese punto de equilibrio entre lo que es lógica biónica y lo que es apariencia orgánica, en ese límite, sin querer traspasarlo hacia la metáfora, que es lo más fácil de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de trabajar con formas orgánicas? No orgánicas, sí, con formas, vamos a decir, que todas las estructuras orgánicas se construyen desde el interior hacia el exterior. Y nosotros los arquitectos construimos edificios trayendo ladrillos, piedras, hormigón desde fuera hacia adentro. Entonces tenemos una manera diferente de construir. Nosotros construimos desde fuera hacia adentro y el interior es lo que queda al final, y las formas orgánicas se construyen desde dentro hacia afuera. Entonces el resultado es que es muy complejo. Cuando nosotros queremos hacer una arquitectura que parezca orgánica, sin darnos cuenta que caemos en la metáfora orgánica. Y eso no es inadecuado. Si es que queremos buscar la lógica del ahorro de material y ahorro de energía. Que en los edificios de Hadid no creo yo que eso ahorre nada de material y nada de energía, todo lo contrario, pero son muy hermosos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería encontrar ese punto de equilibrio entre lo que es biónico como concepto, cuál es la lógica de la naturaleza, y la mayor expresividad que pueda del mundo orgánico, sin pasar a la metáfora. Y yo creo que se consigue con los patrones. Si tú partes de un edificio que es de planta cuadrada, nunca llegarás ahí. Tú lo primero que haces es dibujar en un plano 4 límites, que es el límite de la planta, nunca llegarás ahí. El edificio que nos acaba de enseñar ahora mismo Paco, no parte de eso, parte de un módulo que ha colocado encima de otro, y ha colocado encima de otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y los ha juntado, y ha generado una estructura por adición de muchas piezas, pero no porque haya metido la estructura dentro de un cuadrado y la haya organizado por dentro, sino que ha sumado una estructura simplemente una pieza encima de otra. Eso es biónico, y tiene un punto de orgánico. Pero él ha utilizado un patrón de plegado que es muy propio de la naturaleza. Entonces ese es no ha buscado que su edificio se parezca a un cactus retorcido ni nada por el estilo, ¿no? Sino que simplemente ha utilizado la lógica del pliegue y de los módulos que forman la estructura y lo ha llevado hasta un punto en el que todavía admite un poco más de organicismo en su manera de ver, o de orgánico en su manera de ver, en resumidas cuentas. Yo creo que si encontramos ese punto de equilibrio entre la apariencia orgánica de algo y la lógica biónica, sería ideal. Pero muchos de nuestros clientes y muchas de nuestras industrias solo trabajan con el mundo ortogonal, pilares y vigas. Entonces también puede haber otras maneras de aplicar los conceptos biónicos a estructuras absolutamente reticulares, que la mayor parte nos pasa eso, ¿no? Que a veces pues, los edificios tienen que ser cuadrados porque no les queda otra manera de ser, ¿no? Pero podemos intentar encontrar ese punto de equilibrio.
No sé si he Pasamos respondido eso. entonces a ver algún ejercicio de... Venga, vale. Vale, pues voy a compartir pantalla. Y vemos Carla, que fue una de las personas sí. que primero subió sus Sí. ejercicios al grupo de Facebook. Pues velos pasando, ves pasando las imágenes. Nos mandó estos plegados. Sí. Ajá. Sí. Perfecto. Pues esto es lo que yo me refiero a los patrones. Cuando hablo de los patrones es que hay ciertas geometrías, como esta de superposición de módulos plegados, que son propias del mundo orgánico, del mundo vegetal, entonces del mundo biológico, ¿no? Pues eso es lo que debemos esforzarnos en utilizar esos patrones. Por ahí vamos muy bien. ¿Pasa alguna más? Vale. También es importante también, por ejemplo, los arquitectos solemos tener un pequeño vicio y es ver las cosas desde fuera. Esto nos han enseñado eso, ¿no? Ver las formas desde fuera, las luces desde fuera. Es decir, nos enamoramos del aspecto exterior que tienen nuestras arquitecturas. Y cuando diseñamos siempre pensando que es como cuando hacemos una maqueta, ¿no? Que somos muy grandes y nuestra casa es pequeñita y siempre la miramos desde fuera. Pero hay que empezar a plantearse que si queremos caminar por la senda de los patrones orgánicos, que es la única manera de ahorrar materia y energía, tenemos que diseñar desde dentro hacia afuera, que es lo que hemos hecho con los patrones plegados. Con los plegados no hemos hecho una cartulina cuadrada, una caja cuadrada donde hemos metido unos pliegues, no, sino que hemos cogido una hoja, la hemos partido en pliegues, hemos hecho módulos, hemos jugado con módulos, hemos creado una estructura, lo hemos repetido, ¿veis? Hemos hecho algo desde dentro hacia afuera. Y por esa razón, la apariencia, no sé si podemos decir que esto es orgánico, pero está en ese límite, no es orgánico del todo, pero no es cúbico del todo, está en ese límite interesante, esta maqueta. Pero lo interesante sería verlo desde abajo, no verlo desde arriba. Desde arriba ya hemos hecho esa estructura con muchos módulos, ahora tenemos que meterlo desde abajo y vivir ese espacio interior, que es lo que diferencia una arquitectura también convencional de una biónica. Los espacios intermedios en mis edificios me suelen decir que parecen catedrales. Quizás porque a nadie se le ocurrió, oiga, que edificios subsidios son biónicos, es que no significa nada. Pero si tú entras en una catedral, ves que es una estructura orgánica, ciertamente. Parecen que son como palmeras que se entrecruzan, ¿eh? Una sensación como si fuera una única unidad, una catedral gótica, una iglesia gótica. Entonces hay mucha gente que dice, oye, los edificios parecen catedrales. Bueno, pues vamos por buen camino. Entonces. A ver, ¿qué más? ¿Pasa alguna imagen más? Sí, son más jugando puntos de vista. Sí. Ella es performer y artista. Hay que tenerlo en cuenta también porque tienen otro punto de vista, ¿no? Sin duda, sin duda. Claro, sí. ¿Ahí se acabó? Sí, esto es lo que nos manda. ¿Y tienes algún otro más que podemos ver? Voy a ir pasando porque tengo también de Alejandra Conde y de Valeria. Sí, muy bien. Voy a buscarlos. Nos mandó también este dibujito. Pero eso del cactus lo vimos, ¿no? ¿O no? No, este es de Carla. Yo lo he visto, claro, pero no lo hemos visto presentado. Lo he visto en Facebook, claro. Bueno, pues claro, ¿cómo empieza uno a dibujar, o sea, cómo empieza uno a ser biónico? Vamos a decir de una manera, ¿no? Pues dibujando. Sí, es así de sencillo. Uno coge y dibuja lo que caiga en tus manos. En este caso parece un cactus. Bueno, un cactus está cortado, empiezo a dibujarlo sin ninguna preocupación nada más que representarlo como es. Una vez que tú empiezas a dibujarlo como es, te puede empezar a picar la curiosidad de cómo es por dentro. Entonces lo cortas, usas una imagen de algo que esté cortado y lo empiezas a dibujarlo como es por dentro. Y desde dibujos muy sencillos, poco a poco, llegas a descubrir cómo es un cactus por dentro. Y una vez que te pica de nuevo la curiosidad de ya sé cómo es un cactus por dentro, ¿qué tal si miro cómo es un árbol por dentro? Bueno, entonces así se comienza. Lo primero que hay que desarrollar es una sensibilidad pro-naturalista, pro-orgánica, pro-vida. Y esa sensibilidad yo no conozco otro camino que desarrollarla que no sea dibujando. De manera sencilla, como es este cactus, o un poquito más complicada, viendo cómo es por dentro, con esquemas de funcionamiento. Y de esa manera, poquito a poquito, uno va entrando dentro del conocimiento de cómo son las cosas por dentro, que es la pregunta que nos hacemos los biónicos siempre. ¿Cómo son las cosas por dentro? Vale. Voy a buscar más. Es el cactus que a lo mejor
Ah, bueno, esas que veíamos ahí, ¿no? Sí, estas son de Ah, Laura estas sí Eli, ya las vimos que ya otro día, las ¿verdad? vimos Sí, también, sí, de Osorio también, sí, esta de también, sí, Guío la rosa, también y de sí, Mayra Butrón también, sí, muy y las interesante esta, sí, fantásticas sí, esponjas de sí, Ángelo. sí, sí, esto que daban las proyecciones, ¿no? Sí. Muy sugerentes Y estas. aquí tenemos de Alejandra Conde, que Sí, no vimos el otro día. pues aquí Alejandra ha puesto muchas imágenes de cómo es por dentro, ¿no? Sí, Me ha dado la sensación, ¿no? No, eso es, cómo es por dentro. Bueno, pues esto, yo creo que este es el camino, ¿no? Claro, si nosotros queremos hacer una arquitectura que responda a la palabra biónica, pues a lo mejor tenemos que poner en duda, al menos en duda, lo que nos han enseñado, es decir, qué es una puerta, qué es una ventana, qué es una fachada, qué es una cubierta. Aquí en esas estructuras plegadas, pues podríamos tener dudas de qué parte es cubierta, qué parte es fachada. Bueno, puedo decir, bueno, pues las dos laterales son fachadas, las plegadas son cubiertas, pero hay una continuidad muy suave entre la fachada y la cubierta. No está fachada cubierta, sino parece que todo continúa, ¿no? Y si nosotros, todos los agujeritos que aquí estamos viendo, lo que es en negro, pensamos que son las ventanas, no hay por qué pensar que la ventana es un orificio que hacemos en una pared, sino que todo esto que es negro lo transformamos en ventana, pues estaría entrando la luz de manera muy interesante, ¿no? Y si encima una parte es más alta, otra más bajita, una más picuda, otra menos, pues hace el efecto bioclimático que hablábamos antes, de la parte de abajo más fría y la parte de arriba que el calor se disipa. Bueno, pues esto sería una estructura biónica. A lo mejor los módulos tenían que estar un poquito más juntos, a lo mejor están muy separados. El espacio que genera es un espacio diferente al de una caja, pues para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, propio de cada uno de los módulos. La luz entraría de una manera muy curiosa, no habría que pensar en ventanas, es decir, ya habríamos rediseñado lo que es la idea de fachada, la idea de cubierta, la idea de ventana, y a resulta de todo eso, pues el concepto espacial cambia de manera dramática. ¿Para qué serviría esto? Hombre, pues a lo mejor para una vivienda unifamiliar no parece que sea demasiado complicado, pero quizás para una estación de metro, una estación de autobús, un edificio público, a lo mejor este concepto de pliegue y de manera de entrar a luz sí que nos vendría bien. Pero este es el camino. Lo que no quiere decir es que este tipo de diseño tengamos que aplicarlo a todas nuestras arquitecturas. Eso sí que no tendría ningún sentido, ¿no? Pero a determinados tipos arquitectónicos sí que podríamos aplicar esta idea del pliegue y a otros otra. ¿No? ¿Ves? Aquí en estas imágenes, pues a mí lo que me interesa es esa visión desde abajo, donde pues, se puede apreciar lo que he comentado antes del espacio, de la redefinición de la ventana, de la cubierta, de lo que es la fachada. Esto es muy interesante. Como estación de autobuses, como museo, como lugar público, como estación de metro, como aeropuerto, pues muy peculiar, muy interesante. Y muy dinámico, porque parece que dan ganas como de recorrerlo, ¿no? De caminarlo, de moverse por dentro. este sería el trabajo de Alejandra. Muy bien. ¿Y hay alguno más que no Sí, hayamos de visto? Valeria. Ajá. Ese lo vimos Ese el es muy otro bonito, ese es día, muy de bonito. Laura Sí, Eli, muy sí, bonitos muy bonito. las imágenes. Sí, sí, y la aplicación arquitectónica muy bien. Y Valeria, que el otro día nos quiso compartir Ah, y no se pudo porque justo lo eso es acabamos de Valeria. ver. Ajá. Ay, ahora se me ha ido a mí. Se te ha ido Facebook. Ajá. Un momento, a ver si vuelve. Bueno, a Valeria la pobre siempre le toca algo que no podemos ver su trabajo. A ver, vamos a Ahí está. verlo. A ver. Pues aquí estamos en lo mismo que Adiós. hablábamos antes. Estos módulos plegados se han dado la vuelta uno respecto de otro y han dejado partes, una plegada así y otra que tiene una así, con lo cual queda aquí un agujerito para que entre la luz, ¿no? Sería como una posible... la ventana no es un agujero en una fachada, sino que es un espacio entre la materia. Si la ventana es un vacío, y en esto que estamos viendo aquí, pues hay un equilibrio entre materia y vacío muy interesante. ¿Para qué puede servir esto arquitectónicamente? Bueno, eso ya lo veríamos. Pero de momento, en esta estructura hay un equilibrio de materia y vacío que está muy bien. Aquí, en esta vista, no está tan bien, porque aquí se ha desequilibrado. Se han separado los módulos demasiado, ¿no? Pero el anterior sí que funcionaba muy bien. Claro, que si, esto es una estructura, una maqueta hecha con papel. Siempre podemos buscar la mejor fotografía,
cuando lo hacemos con rinoceros. Bien, no deja de ser una maqueta en papel, no deja de ser una exploración de posibles soluciones. Muy bien. A mí esta me parece muy interesante, esta imagen. Y también pensando que esto no es la maqueta de un edificio, esto es un concepto, una idea, que luego hay que desarrollarlo. Si nos gusta eso, ya lo llevaremos a un edificio. Pero esto no sirve. De aquí tal cual, ahora le pongo la puerta y hago una estación de metro. Hombre, no, eso no es así. Esto es algo que, una maqueta que sugiere, ¿no? Como un dibujo inspiracional, una maqueta inspiracional, nos inspira a otro edificio. Partiendo de esta idea, podemos hacer una arquitectura. Sí, la verdad es que invita a ponerla en vertical. Como una fachada. También puede ser una fachada. Claro, puede ser simplemente, en vez de una fachada finita que hacemos nosotros con ladrillo, puede ser una fachada más gorda. Con estos entrantes y salientes podemos meter ahí jardines de muchas maneras. Sí, puede ser una fachada también. Y este sería el trabajo. Hay un edificio, ahora que tú hablas en vertical, he visto un edificio, creo que en Egipto, que le llaman, es un hospital que le llaman el Hospital del Aire, o un hospital que está diseñado para controlar el aire que circula alrededor del edificio, lo cual me llama mucho la atención. Entonces, exteriormente tiene como una especie de formas curvas o picudas que salen y salen, que según el diseñador de eso, dice que el aire que pasa alrededor del edificio va a ser capturado y utilizado para fines, ¿no? No sé si es cierto, si eso le va a funcionar o no. Pero lo cierto es que es interesante. Es decir, la fachada del edificio, la fachada de un edificio no es simplemente el lugar que nos separa del dentro o fuera, sino que es algo dinámico, como es el caso de este edificio, una fachada dinámica que puede captar el aire para lo que a nosotros nos interesa, o expulsarlo, o captar la sombra. Y la fachada no es una membrana de cierre, es algo muy dinámico. Como propuesta filosófica es muy interesante. Bueno, ¿algún comentario más por ahí, Nuria? Y desde mi ignorancia arquitectónica, que yo soy de arte, pero con tanto escucharte y aprender de ti, el concepto de esponjamiento iría también un poco por ahí, ¿no? Claro. Por esa incorporación de la fachada para que el aire circule. Claro, ¿para qué usa la naturaleza el esponjamiento o la porosidad? ¿Cuál es la razón? Pues hay dos razones. Una es estructura. Es decir, la naturaleza es esponjosa porque no puede hacer materia maciza. De hecho, no existe nada macizo en la naturaleza, ni siquiera en las cosas artificiales. Todo tiene su dosis de esponjosidad. Entonces, la naturaleza utiliza el vacío, lo esponjoso, como una manera de buscar el equilibrio entre lo matérico y lo vacío. Eso es lo que, y por esa razón, cuando encuentra ese equilibrio, a ese vacío no es simplemente un hueco pasivo, ¿no? Sino que es un vacío dinámico, que coopera con la materia para resistir. Es decir, como si fuera un vacío, un aire a presión, vamos a decirlo así, un aire que está presionado y coopera dinámicamente para lo resistente. Pero por otra parte, la naturaleza utiliza el vacío como elemento bioclimático. El caso de un nido es el caso más claro. Cuando tú ves un nido, ves muchas ramitas de distintos grosores, porque al principio son ramas gordas, luego ramas finitas, luego muchas ramas brindas de hierba. Todo eso forma una estructura muy porosa, que es resistente, por una parte, porque está equilibrado el vacío y la materia, y por otra parte pasa el aire, atraviesa el aire el nido, con lo cual los pajaritos que están dentro del nido están bioclimáticamente aislados. Las plumas que lleva un pájaro, por ejemplo un ganso cuando vuela muy alto, entonces las plumas que están pegadas al cuerpo, sobre todo de las aves que vuelan largas distancias, ¿no? Pues las plumas que están pegadas al cuerpo no son plumas como las conocemos normalmente, así como con filitos, sino que son plumas todas entrelazadas, así. Eso se llaman plumones, que son las plumas que utilizamos en nuestros edredones, por eso estamos tan calentitos con ellos. Bueno, pues esas plumones tienen la finalidad de atrapar el aire que circula a través de ellas, y ese aire que ha atrapado le sirve al pájaro para estar climáticamente aislado cuando vuela por ahí arriba y hace mucho frío o mucho calor. Entonces, el concepto de porosidad tiene esas dos aplicaciones, o resistencia o bioclimática. La pregunta es, ¿y esos otros conceptos se pueden llevar a la arquitectura? La respuesta es sí. Lo difícil es decir, ¿cómo? ¿Cómo lo llevo? Bueno, ahí se abren muchas posibilidades. Pero si tú ya quieres que tu arquitectura sea porosa, bien porque tenga una fachada porosa o porque toda la estructura de tu edificio sea porosa y permite el aire, la solución, ya tú verás cómo la das, pero ya es algo que ya has encontrado, ¿no? Es decir, que tu arquitectura, en vez de ser cerrada y aislada del exterior, puede haber cierta
transmisión de aire o de calor interior-exterior. Y tú además quieres que la estructura porosa funcione como un tejido, de fibras que se enganchan unas con otras y que no haya pilares y vigas, pues ya estás encontrando al menos el concepto básico. Luego, cómo lo diseñes y cómo te salga es otra historia. Pero esos dos conceptos estructurales de la porosidad y bioclimáticos son perfectamente aplicables. Depende de tu talento que lo apliques mejor o peor, ¿no? O de la capacidad o de la idea que se te ocurra. Pero a priori esos dos conceptos son perfectamente llevados, aplicables a la arquitectura. Tu experiencia te hará que a veces aciertes más o aciertes menos. Esa es la única cosa. ¿Alguna preguntilla más, Nuria? Ya no tenemos ninguna. No sé si alguien por el chat... Pues si alguien por el chat quiere decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre. Claro. Iba a decir que del concepto de esponjamiento es algo que se trata muchísimo en el curso, que en los módulos del curso es... Sí, es importante. Claro, y a medida que el curso va hacia arriba, hacia niveles más superiores, pues claro, nos vamos metiendo en... Porque el conocimiento que tenemos de la naturaleza es muy sencilla. Cuando miramos un árbol, pues parece que es un palo con una bola que está alrededor, pero a medida que vas profundizando en el conocimiento de la naturaleza, pues ya una montaña no es un triángulo, una nube no es una serie de círculos, y empiezas a entender que las cosas se hacen desde dentro hacia afuera, todos los distintos niveles que hay en el curso de biónica, al final te lleva, para los arquitectos, a lo más difícil, claro, y cómo proyecto yo arquitectura biónica, ¿no? Que esa es la parte más complicada, claro. Porque sí, yo puedo saber cómo funciona un árbol con una telaraña, pero ¿cómo llevo estos conceptos a mi arquitectura? Esa es la parte creativa de un arquitecto. Primero queriendo llevarlos y luego probando, como hace la naturaleza, prueba y error. A veces sale y a veces no sale. Y para los artistas, la verdad que yo, después de haber seguido un curso entero, con el primer grupo que hemos tenido, más que la aplicación, que es lo que necesitáis los arquitectos, para los artistas se genera una cantidad de obras y es súper inspirador aplicar cada uno de los conceptos. Sí. Hay unas imágenes en todo el proceso increíbles. Sí, los artistas tienen, claro, otro punto de vista diferente, porque ellos no necesitan hacer una estructura gigantesca en la que entre la gente para vivir, y no tiene el problema estructural de manera tan grave como lo tenemos. Sí que lo tiene, claro, porque una estructura que pese 200, 300 kilos también tiene un problema estructural, pero no es tan grave. Tampoco tiene ese problema bioclimático de hacer una arquitectura pasiva y que ahorra energía. Pero, sin embargo, lo que sí que tiene la naturaleza es que te da intuiciones. Las respuestas que te da la naturaleza, son intuiciones de caminos distintos que tú puedes emprender en una dirección o en otra, ¿no? Inclusive tú puedes decir, venga, voy a hacer mi estructura gastando menos materia y menos energía, que son los dos pilares básicos de la biónica. Pero el arte tiene un componente artístico muy, muy potente. También la arquitectura, pero diríamos que el arte es mucho más potente, ese componente artístico. Y entonces el acercamiento de un artista a la naturaleza sería muy diferente que el de un arquitecto a la naturaleza. De un arquitecto como Gaudí se acerca a la naturaleza, mira la estalactita y dice, uy, hago un arco catenario y ahora me voy a hacer edificios con arcos hiperbólicos. Esa es la aproximación de un arquitecto. La aproximación de un artista seguramente viera esa línea catenaria, esa forma que cae, y a lo mejor llamaría mucho la atención el conjunto de todas las estalactitas y puede acabar pintando algo que parezca que son elementos que caen. O inclusive hacer una pintura como si fuera una estalactita, ¿no? Es decir, como que cayera y resbalara de una manera. Que puede utilizar el mecanismo que utiliza la naturaleza para crear sus formas como mecanismo para hacer su arte. Son acercamientos distintos, intuiciones distintas, pero que sí, pero la naturaleza está ahí para cualquiera, sea uno artista, o sea arquitecto o diseñador, ¿no? Cada uno lo aplica a su campo o tiene una lectura diferente, ¿no? Bueno, pues si te parece, Nuria, si nadie nos quiere decir nada, aquí no nos quiere hacer ninguna pregunta, pues podríamos dar por inaugurado este pantano, ¿verdad? O contarnos qué experiencias habéis sacado de estos días juntos. Nos da mucha pena dejaros así. Sí. Bueno, si no lo queréis hacer tampoco pasa nada. Lo escribís por el chat, nos preguntáis por el chat, os contestamos. Y también da un poco de vergüenza a veces salir y preguntar cosas, ¿no? Bueno, pues si nadie tiene nada que contarnos, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por estar aquí y esperemos veros pronto. Sí. Esto simplemente es un aperitivo, ¿eh? No es nada más que una degustación, puntito, ¿no? Claro, y si al menos os sirve para que os empecéis a animar a recorrer este camino, pues bienvenido sea, ¿no? Seguimos en el grupo de Facebook estos días y si queréis o surgen dudas o algo, pues seguimos
en contacto. De acuerdo. Javier, Muchas gracias, Nuria, y gracias. muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós, adiós Chao, a todos.